esta audiencia es importante porque es la última. Entonces muchas veces lo que nosotros realmente hacemos o lo que los abogados hacen, pues obviamente ya en un juicio, pues ya dicta una sentencia de condena y bueno, pues entonces ahora qué sigue, ¿no? No, pues ya al fin que ya le dieron esa condena y pues ya no es necesario acudir. Y bueno, pues finalmente también existe un debate, ¿no? En esta audiencia incluso hay unos alegatos de apertura, hay unos alegatos de clausura en esta audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Y quiero abarcar un poquito de todo, quiero abarcar un poco relacionado con lo que es de dónde se emana precisamente esta reparación del daño, cuándo se solicita. Ustedes como abogados, pues acuérdense que deben de coadyuvar con el agente del Ministerio Público en ciertas cosas, y esto se verifica, esta reparación del daño se verifica desde la audiencia intermedia. Entonces es lo que vamos a ver en un momento, desde dónde partir para esta audiencia. Y muchas veces no tenemos considerado dentro de nuestra teoría del caso, pues precisamente esta audiencia, ¿no? O sea, qué es lo que nosotros vamos a solicitar en la audiencia de individualización, qué es lo que tenemos que hacer, y no lo tenemos de cierta manera pues considerado, y es relevante esta situación porque pues hablamos de que se le va a reparar ese daño a una persona, ¿no? A la víctima o bien al ofendido. En este caso, pues recordemos también que el artículo 109, 108 del Código Nacional pues establece quienes tienen esa calidad de ofendidos en un asunto. Entonces, en un delito, por ejemplo, de un homicidio, pues cabe destacarse que en estos delitos, pues como tal, pues quién va a tener esa reparación o ese monto, ¿no? Finalmente puede estar, a lo mejor, si es un homicidio, pues ese sujeto tiene a su esposa, a sus hijos, pero también tiene a su mamá, también tiene a su papá, ¿verdad? Entonces, ¿quién realmente tiene derecho a esa reparación? Entonces es importante porque desde una etapa previa eso se verifica, desde la audiencia intermedia se establece dentro de la acusación. Posteriormente vamos a ver si damos por ahí una pequeña charla respecto de la etapa intermedia, ya de manera igual aquí por el Facebook, ya de manera gratuita, en la cual pues vamos a estipular cómo se estructura esta acusación, y que de aquí se desprende principalmente como asesores jurídicos, que tengo que verificar cómo va a repararse el daño de mi ofendido, ¿no? O a lo mejor de la víctima, dependiendo del caso. Entonces, para ello, pues ustedes desde la etapa intermedia pues se tienen que ofrecer ciertos medios de prueba, de los cuales pueden ser ofertados, además del juicio oral, también como medios para la individualización de las sanciones y la reparación del daño. Entonces, hay veces que el Ministerio Público pues no ofrece esas pruebas, es suficiente con la condena. Sin embargo, para la reparación del daño pues se requiere acreditar ciertas cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, en un delito pues puede ser un delito de carácter sexual, en este caso una violación, o pudiera ser un delito de abuso sexual, en los cuales intervienen ciertos expertos, y entre ellos pues un perito en materia de psicología. Entonces estos peritos en materia de psicología pudieran establecer dos situaciones. Primeramente, pues puede establecer una impresión diagnóstica, ¿no? Que es lo que normalmente los ministerios públicos o en la agencia de momento solicitan, ¿no? Esa impresión diagnóstica, que no es otra cosa sino que únicamente es como su nombre lo dice, pues la impresión que tiene precisamente el psicólogo de la afectación que pueda tener esta víctima, ¿no? En términos psicológicos, pues bueno, ahí habla de que tiene mucha tristeza, tiene enojo hacia con los hombres, presenta inquietudes en tal lado, ¿no? Entonces de eso se alcanza a medir de cierta manera que sí presenta esa impresión, que sí presenta ese daño psicológico, y por lo tanto pues este dictamen en materia de psicología pues es relevante, ¿no? Pero no es como tal un desglose, es únicamente una impresión, lo que me deja como psicólogo, lo que dejó esta persona en esta primera charla. Entonces a veces con ese único dictamen es con el que nos vamos a juicio.
Y por supuesto, pues la parte de la defensa pues tiene las mismas posibilidades, esto bajo el principio de igualdad y contradicción, en lo cual pues él también puede ofrecer también los mismos datos de prueba o medios de prueba, cual sea el caso, que le vayan a favorecer al justiciable, ¿no? En este caso, pues puede ser un dictamen en materia de psicología también, pero aquí sí existe una situación. Y esta situación es que a veces los peritos en materia de psicología analizan la carpeta de investigación, analizan el dictamen que hizo ya un perito previo, y pues es evidente que a lo mejor pudiera tener discrepancias entre lo que ya obra en la carpeta. Por eso es importante que aquí sí, antes del cierre de investigación, si ustedes ya tuvieron conocimiento precisamente de este hecho delictuoso y todavía no es el cierre de investigación, que puedan girar oficio a la gente del Ministerio Público para efecto de que cite a la víctima para que sea entrevistada por su perito particular. Esto es relevante porque en juicio oral se vienen los problemas, ¿no? Se vienen los problemas en el juicio porque pues el perito nunca tuvo a la vista a la víctima, entre otras cosas, ¿no? Entonces su dictamen pudiera ser de cierta manera meramente situaciones subjetivas, ¿no? En este caso, entonces para juicio planeando o estructurando una teoría del caso y con la construcción de esta teoría del caso y las fases que conlleva esta teoría, pues si está bien planeada, bien estructurada, pues evidentemente en juicio difícilmente van a tirar la teoría de la defensa. Sin embargo, hay ocasiones, insisto, que toman el caso pues ya muy avanzados, ¿no? Este asunto ya está a lo mejor en juicio y bueno, pues ya difícilmente pueden citar a la víctima, ¿no? O pueden hacer otras cosas. Sin embargo, existen otros mecanismos como lo que establece el artículo 390, que lo es pues una prueba nueva, ¿no? O de refutación, en este caso sin un dictamen, que pudiera contradecir el dictamen inicial. Pero bueno, entonces este dictamen, que es en este caso si fuese una impresión diagnóstica, pues es únicamente lo que deja, ¿no? O sea, qué afectación tuvo y fue suficiente. Sin embargo, existe otra que puede ser un examen psicodiagnóstico, que esto puede reflejar si algo más profundo. Son sesiones, muchas sesiones, 3, 4, 5 sesiones, en las cuales acude esta víctima al psicólogo y este psicólogo, con base en esas sesiones, determina el monto, ¿sí?, que posiblemente puede gastar esta persona, cuántas sesiones más necesita, cuánto cobra un psicólogo y qué afectación tiene, y que si no se atiende pudiera quedar afectada psicológicamente de por vida. Entonces, como asesores jurídicos en estos delitos que son sexuales o de carácter sexual, y violaciones, incluso abusos sexuales, pues se puede solicitar, y no dejen pasar, por supuesto, por lo menos aquí en el Estado de México, pues la ley general de víctimas, ¿no?, que establece precisamente ese apoyo. Es decir, el psicólogo ayuda a la víctima de manera gratuita, no tiene ningún costo, no tienen que pagar absolutamente nada. Se le solicita al Ministerio Público mediante oficio que se le asigne un psicólogo, recuérdenlo, a un asesor jurídico, y finalmente va a ser gratuito, y que se le haga la impresión diagnóstica o el psicodiagnóstico, ¿no?, al cual sea el caso. Entonces, bajo esos términos, pues es que como podemos establecer, me regresé a esto, porque si hace un examen psicodiagnóstico el psicólogo, haciendo un examen psicodiagnóstico, pues entonces determina cuánto dinero va a gastar, por supuesto, la víctima, o ya gastó de cierta manera, y que el justiciable tiene que pagarle. Entonces, a veces lo dejamos atrás, y cuando se trata de la audiencia de individualización, pues no ofrezco nada para la reparación del daño. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no tengo nada, ¿no? O sea, si hay un dictamen, pero en ese dictamen no me determina efectivamente cuánto es lo que se va a gastar, incluso a lo mejor la afectación jurídica, ¿no? O sea, no tiene como un sustento muy preciso. Entonces, por eso me regresé un poco. Este es un ejemplo de cómo planear esa reparación del daño. Artículo primero constitucional, los regresamos un poco, establece en varias situaciones, y pese a la reforma precisamente del 2011,
en la cual se establece esta situación del principio de pro persona, la interpretación conforme y todo lo que tiene que ver con relación a los derechos humanos. Pues cabe destacar que este principio fundamental, que es el de pro persona, lo es, que es lo que le beneficia a la persona, pero no dejemos pasar que también lo es lo menos lesivo para esta. Entonces, bajo esos términos y citando también el numeral 20 constitucional, pues uno de los objetos pues es, en primera, la reparación del daño, ¿no? Y también, por supuesto, el esclarecimiento de los hechos. Si el juez ya dictó una sentencia de condena, pues entonces procede a ¿qué? Ahora sí, a ver cuánto tienes que pagar. Y el juez qué valora para que pague eso, ¿no? Y también con qué sustenta el Ministerio Público lo que está solicitando. Entonces, de cierta manera, se planea esta reparación del daño pues desde inicios, ¿no? Yo sé que a veces no nos cuesta trabajo porque si son asesores que se acaban de incorporar, o a lo mejor defensores que se acaban de incorporar, a lo mejor después de la intermedia, pues difícilmente se van a poder llevar a juicio, ¿sí? Esta situación, ¿no? O evidenciar el gasto que se realizó. Sin embargo, bueno, en esta audiencia esencial, pues nos vamos a tener que remontar únicamente en estos minutos que voy a platicar, ¿sí? Yo creo que unos 30 o 40 minutos para, por si tienen algunas preguntas, pues por supuesto las resolvamos. Entonces vamos a situarnos primero, no lo dejen pasar, en la Constitución, ¿no? El artículo 20 constitucional, que nos establece claramente un catálogo que tienen estas víctimas o que tienen estos ofendidos. Artículo 108, 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece estas personas quiénes son las víctimas o quiénes tienen la calidad de ofendidos. Y aguas, porque efectivamente si nosotros estamos en un asunto y nos dicen, oiga, pero acaba de fallecer tal persona porque lo privaron de la vida y lo privó tal sujeto, pero tiene a sus hijos, tiene a su hermana, tiene a su mamá, tiene a su esposa, tiene a todos, ¿a quién le corresponde ese monto de la reparación del daño? Vamos a ver, por ejemplo, aterrizo, dependiendo de dónde sean cada uno de ustedes, pero aterrizo en el Estado de México, pues en el Código Penal para el Estado de México, en el artículo 26 establece una hipótesis para la reparación del daño moral en primeros términos, y el artículo 30, del Código Penal para el Estado de México establece la reparación del daño material. Son dos cosas en los delitos de homicidio. Vamos a esta situación cuando el bien jurídico que se lesiona es el más grave, ¿no? En este caso es la vida, ¿no? Este bien jurídico tutelado, que lo es la vida, pues es el más grave y es por lo que toma en consideración el juez. Sí, ahorita lo vamos a ver, la culpabilidad, por supuesto, y también esa gravedad de la conducta. Entonces, cuando nosotros terminamos esta audiencia de juicio y que dicta un fallo condenatorio, pues se procede a realizar unos alegatos de apertura, que lo son para la individualización de las sanciones y reparación del daño. Esta individualización de las sanciones pues puede ser en esa misma audiencia. Es decir, termina dada sentencia condenatoria y en ese mismo día sale preparados para la audiencia de individualización. Normalmente siempre dan un lapso de tiempo no muy largo, ¿sí? No los 10 días que establece el código, sino de manera inmediata, en donde precisa el juez, ahora sí, los parámetros, ¿sí?, de la pena. El juez, hay que ver varios puntos, ¿no? El juez esencialmente no puede superar lo que solicitó el Ministerio Público en la acusación, ¿no? Vamos a dar cuestiones como cerradas, ¿no? En un homicidio son de 40 a 70 años de prisión, o incluso se establece en ese mismo numeral la prisión vitalicia, ¿no? Ministerio Público y asesor jurídico solicitan la prisión vitalicia, ¿no?, como máximo. Ah, bueno, entonces ahí no va a haber problema porque el juez pues, va a partir de ahí, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, al inicio de esta audiencia se les va a dar el uso de la voz a las partes, primeramente al agente del Ministerio Público, posteriormente al asesor jurídico, y luego ya se le va a dar el uso de la voz a la defensa. En estos términos van a exponer sus alegatos de apertura. ¿Qué son los alegatos de apertura? Pues finalmente lo que yo pretendo en esa audiencia, ¿no? Y tengo que argumentar por qué estoy solicitando esto. ¿Qué pretendo? Pues pretendo que me paguen, que me reparen, bueno, no a mí, a la víctima, que reparen el daño y los argumentos que di para que me lo reparen. Ojo, si estoy ofreciendo
un órgano de prueba en la individualización de las sanciones, pues entonces yo digo mis alegatos son muy parecidos a los de juicio oral. Voy a decir lo que pretendo demostrar, que es que me reparen el daño de tal cantidad, por ejemplo el examen psicodiagnóstico que les decía, que establece a lo mejor 10 sesiones de 700 pesos cada una. Entonces pues yo voy a hacer que me paguen, además de lo que está tasado ya en la ley, pues esos 7,000 pesos, ¿no? Que están precisamente cuando pase el órgano de prueba, pues él va a referir por qué considera que esos 7,000 pesos deben ser pagados, es decir, qué sustento tiene. Entonces, expongo mis alegatos, voy a decir que se va a demostrar, ¿sí? El pago de tal cantidad por conducto del órgano de prueba, de nombre tal, que se haga pasar el órgano de prueba, y por supuesto expone su dictamen, dice la afectación jurídica, afectación psicológica, que tiene la persona, y cuántas sesiones son las que requiere y qué costo tienen para poder acreditar, por supuesto, pues esa reparación, ¿no? Del daño. Entonces, sí se hace también un interrogatorio, se hace un interrogatorio también al perito respecto de cómo obtuvo, pues en qué se basó, cuál fue su fundamento, cuántas sesiones, a lo mejor dónde la entrevistó, se tiene que cumplir con formalidades en caso que sea un menor o una menor. Entonces todos esos requisitos pues se anexan, precisamente engloban esta audiencia de individualización de sanciones, que a veces no la tenemos considerada porque seguimos con nuestras 3 etapas, ¿no? Etapa inicial, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Y entonces la individualización de sanciones, pues sí, corresponde precisamente, posiblemente, a la etapa de juicio oral. Sin embargo, ya se desahogaron los órganos de prueba, ya hubo alegatos de apertura, alegatos de clausura, incluso ya dio una condena, ¿no? Un fallo condenatorio. Entonces, pues obviamente se abre otra etapa chiquita, que es esta, la de la individualización. Entonces empiezan a pasar los órganos de prueba para garantizar únicamente ese monto que estoy solicitando, ¿sí? El artículo, tendríamos que situarnos precisamente, repito, el artículo 409, 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y establece los parámetros por los cuales se va a ir desarrollando esta audiencia, y cómo el juez va tomándolos en consideración, pues todos los argumentos, para poder determinar una pena. Y a veces la pregunta, ¿no? A ver, si el delito dice de 40 a 70 años, ¿cómo es que el juez considera darle 50, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde parte? ¿Por qué? ¿Por qué no le da 40 o por qué no le da los 70, ¿no? Ahora bien, no dejemos pasar que en los delitos, por ejemplo, cuando son menores, pues tiene un agravante, ¿no? En este caso puede ser un agravante por ser menor, y que ya no son 70 años, ¿no? Se agrava y pueden ser 80 años, ¿no? 85 años. Entonces, si el Ministerio Público pidió los 70 años, el juez no puede sobrepasar lo que pidió en la acusación. Entonces, a pesar de que el juez tenga elementos suficientes para imponerle 85 años, que son lo que le corresponde posiblemente, no podrá exceder de la acusación que el Ministerio Público le dio. Por eso los asesores jurídicos deben estar bien abusados, y lo que son los defensores, pues por supuesto, también, para poder hacer que la pena sea pues menor. Si bien es cierto, ya le dictaron un fallo condenatorio, ya se vertieron las cuestiones esenciales del proceso, ya se desahogaron los órganos de prueba, ya incluso hubo un fallo condenatorio. Sin embargo, bueno, hasta el último, ¿no? De que si no voy, posiblemente le den 70 años, ¿no? Mejor voy y que le den 50, que le den 45, con los argumentos que a continuación es lo que motivo precisamente de esta pequeña charla, ¿no? Entonces, el juez, para poder dictar una pena, ¿sí? Vamos a ponerlo en una equidistante, ¿no? Entonces, hay una equidistante entre la mínima y la máxima, donde la mínima, sigo insistiendo en este delito, porque es el bien jurídico que más es el más gravoso, por decirlo de la manera. Entonces, donde la mínima son 40 años y la máxima son 70 años, ¿no? Por decirlo así, para no ponerle la prisión vitalicia que establece también el Código Penal para el Estado de México, 40 y 70. El juez no puede venirse de este lado ni tampoco de este lado sobre esos términos. Entonces el juez hace una situación, ¿sí? Tiene que medir, ¿sí? Varias situaciones, y tiene que tomar en consideración primeramente la gravedad de la conducta, ¿sí? Por supuesto, pues si lesionó un bien jurídico tutelado, que no es la vida, bueno, pues entonces sí, esa conducta, pues sí, o sea, sí lesionó
de manera, por verlo de manera subjetiva, pues sí la privó de la vida, ¿no? Tan es así que ya se le resolvió respecto a su juicio de reproche, ¿no? En ese caso, que ya hubo una sentencia de condena. Ahora vamos a ver los parámetros de ese juicio de reproche. Tiene que tomar en consideración también, para dictar ese fallo, bueno, esa resolución, los medios empleados, cómo lo cometió, las circunstancias de tiempo, modo, lugar, si la naturaleza fue dolosa, si fue culposa, y también la forma de intervención. Todo eso toma en consideración el juez para imponerle ya sea 40 años o ya sea 70 años. Pero recordemos que no puede exceder de lo que está diciendo el mismo Ministerio Público en su acusación. Por eso, cuando el asesor jurídico tiene conocimiento de la acusación, a ver, espérame, estás pidiendo 70, pero a lo mejor es un delito en contra de una menor de edad, se agrava, ¿no? Y es ahí donde el Ministerio Público coadyuva, o al revés, ¿no? El asesor jurídico coadyuva con el agente del Ministerio Público y precisamente solicita pues ese vicio, ¿no? Que se sea subsanado en la audiencia. Si bien es cierto, pudiera ser que no es un vicio formal, ¿no? Sino más bien de fondo. Sin embargo, recordemos siempre este principio que nos da el primero constitucional, en el cual es pues lo menos lesivo, y para no lesionar a la víctima en el sentido de que no tenga una condena de que se merezca, sí, pues tiene que aceptar esa modificación. Y la etapa intermedia realmente es para eso. La etapa intermedia es para poder subsanar ciertos vicios formales. Obviamente algunos son de forma, algunos son de fondo, y algunos que no se van a poder subsanar. Sin embargo, en este caso pudiera existir la posibilidad que sí se subsane, y que por supuesto, en lugar de decir los 70 años, pues diga prisión vitalicia, o diga 80 y tantos años por ser menor, ¿no? Y entonces el juez de juicio oral, pues entonces ya no parte de 40 a 70, ya parte de 40 a 85, ¿sí? Y entonces, si parte entre la equidistante, entre la mínima y la máxima, o puede ser que parta la equidistante entre la media y la máxima, ¿sí? Pero ¿qué toma en consideración? Además de todo lo que ya les acabo de referir, pues por supuesto tiene que visualizar ese juicio de reproche, ¿sí? Esa posibilidad que el justiciable tuvo de comportarse de una manera distinta, de respetar la norma, por supuesto, si participaron a lo mejor una o varias personas en el hecho. Y recordemos también, o vamos a ir separando también, porque establece el juez también, o más bien tiene que separar, por supuesto, el grado de la culpa. Aquí es donde entramos, ¿no? A la culpabilidad. Sí, ya se te está haciendo tu juicio de reproche, pero ¿qué tanto? Te voy a situar en el mínimo, entre el mínimo y el medio, el medio y el máximo, o dónde te voy a situar. Bueno, pues tengo que verificar qué motivos impulsaron al justiciable, ¿sí? ¿Qué motivos impulsaron a que matara, ¿no? A lo mejor al sujeto, o a lo mejor hasta a su pareja, ¿no? Ahorita con todo esto que tenemos de la violencia de género. También las situaciones psicológicas, esas condiciones tanto fisiológicas como psicológicas que presenta el justiciable, ¿no? También eso lo toma en consideración, pues la edad, el nivel educativo, la costumbre, todos estos rubros el juez los toma en consideración para efecto de emitir, por supuesto, una resolución respecto de una pena, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, y esto queda de pregunta, ¿no? Para todos, y si alguien ahí lo quiere poner en el chat, si se sabe la respuesta. Habían escuchado ustedes que dicen, no, pues es que encontré yo a mi pareja con otro hombre en mi cama, ¿no? Yo fui a trabajar y no se esperaba, regresé y la encontré. Y pues me dio tanto coraje que golpeé al sujeto a más no poder. Y ya cuando lo estaba en el piso fui por un cuchillo y todavía le di con todo, ¿no? Incluso a mi mujer también la quería, pero se escapó, ¿no? ¿Habrá justificación? Digo yo, o sea, ¿estará contemplado? Les pregunto, ¿no? En ese caso, una justificación para que la pena sea menor, ¿no? Para que el juez lo tomara en consideración. Digo, antes era llamado esta situación de como posiblemente un estado de emoción violenta, mal llamado, ¿no? Sí, efectivamente, pero
tuviste, o sea, es la contraposición que les acabo de decir, tuviste la posibilidad de comportarte de manera distinta, tuviste posibilidad de respetar la norma, y es aquí donde ya no entra la situación de la exclusión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente sí llega y obviamente sabe las condiciones psicológicas en las que se encontraba, que estaba bien, que estaba consciente y que pudo comportarse de manera distinta, sin embargo no lo hizo. Sí, ahora también toma en consideración pues la edad, ¿no? Que presentaba, a lo mejor era un sujeto joven o a lo mejor hay situaciones que para la pena, sí, a veces se confunde uno, porque el juez de juicio separa situaciones para dar un fallo condenatorio y separa situaciones para dar una pena. O sea, hay situaciones que a lo mejor le pueden favorecer al justiciable y otras que le pueden perjudicar, ¿no? De cierta manera. A lo mejor cosas que ya se resolvieron en juicio pues ya no son consideradas precisamente para una individualización de la sanción. En este caso hablamos de la pena en sí. Ahorita vamos a pasar a lo que es el momento de la reparación del daño, ¿sí? Pero lo que es la pena, pues toma en consideración entonces, recordemos que toma en consideración pues esa gravedad de la conducta, este grado de afectación al bien jurídico, qué fue lo que afectó en el bien jurídico, cuáles fueron los medios que empleó para cometer el delito, cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo, lugar, también si fue doloso, si fue culposo, la forma de intervención que tiene, que por supuesto en este caso pudiera ser a lo mejor no fue de manera directa, ¿no? Es decir, no se adecua a lo que establece el artículo 11 del Código Penal, ¿no? Inciso C, ¿no? Como autor material, sino hubo otras circunstancias, por supuesto también pudiera ser, ¿no? Valorable en esa individualización. Ejemplo, cuando a lo mejor hablamos de una coautoría, ¿no? Cuando participan varios sujetos, se acreditan los elementos de la coautoría, sin embargo, pues uno nada más estaba vigilando afuera, ¿no? Y derivado de ese robo, posiblemente ocasionaron a lo mejor un homicidio, ¿no? Y entonces ahora la situación va cambiando y el que estaba vigilando, ¿qué grado de intervención tiene? Es a lo que voy, de cómo es que el juzgador pues va a valorar de cierta manera esta imposición de la pena. Y también, ahora, ya te vi en esta gravedad de que lo que lesionaste. Ahora, ¿qué grado de culpabilidad tienes? ¿Sí? Tengo que hacerte un juicio de reproche. Y para ello necesito saber, como juez, si tuviste la posibilidad de comportarte de manera distinta a lo que establece la norma, que si pudiste respetar la norma. Hay situaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, que estuviéramos a lo mejor ¿no? En un secuestro express, ¿no? Pues o privas de la vida a tal sujeto o yo te privo a ti, ¿no? Que cuando los tienen ahí, a lo mejor, ¿no? En un secuestro. Pudiera ser a lo mejor un ejemplo, pues yo no puedo comportarme de manera diferente porque está de por medio que, primero, pues mi vida, ¿no? Entonces, se entra al juicio y al estudio de este juicio de reproche y precisamente también el grado de participación que tuvo cada persona, ¿sí? Entonces empieza a valorar el juez y por esa manera empieza a situarlo en una línea entre la equidistante, entre la media y la máxima, dependiendo lo que ya se haya expuesto. Si estamos diciendo en la hipótesis que les acabo de decir que entró su novia y vio y esto, ¿dónde lo colocarían ustedes, no? Vamos a, así pónganse como jueces, ¿no? ¿Dónde lo colocarían, no? Entre la media y la mínima, o sea, de 40 a lo mejor a 55 años, o de 55 a 70 años, o hasta 80 y tantos, ¿no? Si fuera menor de edad. ¿Dónde lo colocarían? Entonces, todo esto se desprende precisamente de todo el proceso y se va desprendiendo pues sus condiciones, su forma de vida, su estatus social, con quién convivía, a lo mejor sus costumbres, su nivel económico, su nivel intelectual, todo se va desprendiendo de ello y precisamente de esas situaciones como se establece pues esta individualización, ¿no? O esta sanción de cierta manera en cuanto a la pena. Y por supuesto, pues también se toman en consideración pues todos los dictámenes periciales. Y aclaro, si en dado caso en la audiencia se ofrece una
por ejemplo, puede ofrecerse a la víctima, y que también es muy común que se ofrezca a la víctima y se le realizan preguntas, ¿no? De tu vida antes al hecho, ahorita, ha cambiado, se ha modificado, o qué ha pasado. La testigo puede decir, no, pues ha cambiado porque pues yo ya no veo igual manera a los hombres, ya no puedo salir, incluso ya no estoy, o sea, cambia su vida radicalmente, ¿no? Y el hecho de que una persona haya hecho que de la noche a la mañana esta persona ya no pueda comportarse como antes, imagínense, ¿no? Nuestra vida normal, y de repente por alguien ya no podemos hacer lo que nosotros hacemos, pues es evidente que cambia el mundo de manera muy radical, y eso se tiene que valorar. Por eso la importancia de ofrecer medios de prueba para la individualización de las sanciones. Sí se hace un interrogatorio, insisto, y también pues procede a exponer, ¿no? Ese monto, o a lo mejor valorar para que el juez valore la pena, dependiendo del órgano de prueba. Pues si yo voy a pasar al psicólogo, pues es evidente que lo que quiero pues es una situación a lo mejor económica, porque es una impresión diagnóstica, porque me sacó cuentas de cuánto es lo que yo voy a gastar, ¿no? Entonces, pues eso es obvio que voy por una situación de reparación del daño material. Ahorita vamos a tocar ese tema también. Y pues obviamente si yo ofrezco a lo mejor a la víctima, algún testigo, pues también tendría que ver para que valore el estatus social, económico, la forma mental que tenía, si se comportaba como era, si había antecedentes, lo que sea, ¿no? Para que se tomen en consideración, para que el juez pueda situarlo en una equidistante, a lo mejor entre la media y la máxima, para que le imponga una pena mayor, o a lo mejor como defensores, no, y una pena menor, ¿no? Entonces no acreditó tal cosa, no se acredita, a lo mejor el dictamen tal, y para eso es precisamente estos desahogos, ¿no? de órganos. Y al final, cuando ya pasan a desahogarse los órganos de prueba, ahora sí se hacen los alegatos de clausura. Y en esos alegatos de clausura, pues obviamente sí hubo ahí desahogo de órganos, todo, pues ya nada más es un análisis, ¿no? Pues señoría, toda vez que se desprendió del órgano de prueba, que fueron tantas sesiones, las cuales, o que se necesita más bien la víctima, 50 sesiones para que pueda por lo menos incluirse en la sociedad de nuevo, ¿sí? Es por lo que lo solicito que se haga la operación aritmética. Bueno, la hace por supuesto el Ministerio Público, se hace la operación aritmética tal, y de 50 sesiones es tanto, ¿no? De cierta manera, por lo que solicito que se haga esa reparación del daño también, por supuesto, ¿no? Y bueno, de esa manera pasamos ahora a lo que es la individualización de las sanciones y reparación del daño, pero ahora del monto material, del monto de la reparación del daño moral y material. Porque luego dicen, bueno, ¿y de dónde sacamos el monto de la reparación del daño? Sí, y bueno, en el Estado de México habría que adecuarnos, insisto, en sus estados donde ustedes estén. Pero el Estado de México viene en el artículo 26 del Código Penal para el Estado de México, en donde establece, fíjense bien, del daño moral, pues establece una cantidad de 1000 días, ¿no? De cierta manera que se pagarán, pues ya sea en este caso a la víctima, o ya sea pues a algún ofendido, ¿no? Y ya claro, en este caso en un delito de homicidio me especifico en particular, sí, porque si fueran cuestiones materiales, pues de cierta manera, pues un robo o lo que sea, pues es evidente que pues al exhibir la factura y que no se recupere el vehículo o cualquier situación, pues ese va a ser el monto de la reparación, ¿no? Si se recuperan los artículos, pues no hay reparación del daño. Y muchas veces, fíjense que sí ponen a veces que se les repare el daño por tal cantidad. Oiga, pero si recuperaron los objetos, a lo mejor, ¿por qué refieren esa reparación del daño material, ¿no? Pero bueno, en el daño moral establecen los 1000 días, ¿no? Que esos 1000 días son multiplicados por el salario mínimo, que bueno, ayúdenme, pero sería por ahí de 123 pesos, ¿sí? Y bueno, ya esa sería la cantidad que se tendría que pagar por el monto de la reparación del daño moral, ¿sí? Ahora bien, separamos artículo 30 del Código Penal para el Estado de México, establece el monto de la reparación del daño, ¿sí? Material, y establece 2190 días, ¿sale? Entonces, el artículo 30 del Código Penal establece 2190 días en los delitos de homicidio.
vamos a ver así por cuestiones de género, que si fuera a lo mejor un delito de feminicidio, leemos un poquito más abajo y establece situaciones diferentes, fíjense, porque es un deber de juzgar, un deber de establecer perspectiva de género. Y entonces este artículo 30 en su párrafo, me parece que segundo, tercero por ahí, establece la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Nos arroja por ahí al 501, 500 de la Ley Federal del Trabajo, y nos dice que en los gastos de feminicidio, ¿sí? El pago de la reparación del daño será por 5,000 días al triple. Entonces, cuando se trata de delitos precisamente cometidos en contra de una mujer o que establecidos en este caso como un tipo penal de feminicidio que tenga las características que establece, por ejemplo, el 281, sus diversas fracciones y que está adecuado, pues entonces ya no se van a solicitar de cierta manera la reparación del daño por los 2.190 días, ya son 15,000 días por los 120 y tantos pesos. Pues entonces estamos hablando de que es más de 1,000,000 de lo que tendría que repararse cuando una mujer sea, pues, este lado privada, ¿no? de la vida, ¿sí? Sin embargo, bueno, hay algunos criterios que establecen que se encuentra tasado el artículo 30, se encuentran los 2.190 días y pues de cierta manera a veces se establecen esos 2.190 días, que son como 200 y tantos mil pesos, ¿no? Como monto de la reparación del daño, más los otros ciento y tantos mil de la reparación del daño moral, pues se hace una suma. Ahora bien, vamos igual con este delito que estamos hablando, pues también implica una multa, ¿verdad? Arroja este delito que son de 40 a 70 años de prisión y también establece de 700 a 5,000 días multa. Y me regreso porque en la etapa intermedia es donde en la acusación el agente del Ministerio Público debe de poner cuánto es, 1, de la multa, 2, de la reparación del daño material, 3, de la reparación del daño moral, obviamente pues la pena, ¿no? Entonces, de esta multa establece este artículo que son de 700 a 5,000 días. ¿Cuánto va a pedir el Ministerio Público? No, pues lo máximo, ¿no? A lo mejor las penas máximas, que sean los 70 años o que sea la prisión vitalicia y que también sea, por supuesto, los 5,000 días, multa, ¿sí? Entonces, en esos casos, el juez pondera, por supuesto, y a lo mejor pudiera ser que le imponga de multa esos 5,000 días, o puede ser que ya dependiendo la operación que les acabo de decir, en esa equidistante entre la mínima y la media, o la media y la máxima, pudiera variar ese monto de la multa. Sin embargo, el que sí se encuentra tasado, pues es el de la reparación del daño, ¿sí? A veces les piden que acrediten, sí, fehacientemente esa reparación del daño, ¿no? Entonces, a veces, no, pues ¿con qué lo va a acreditar? ¿No? Ah, bueno, aquí está mi dictamen en tal, mi dictamen en esto, el perito tal, ¿no? Entonces con eso yo la acredito. Sin embargo, pues sobre las secuelas, pues sobre la marcha, sí, se va a ir verificando pues esa situación hasta el final queda establecido. Finalmente el juez de la etapa intermedia es diferente a la de etapa de juicio oral. Entonces, muchos jueces ya cuando hacen la individualización de sanciones con respeto, por supuesto, al artículo 20, apartado C, sí, que uno de sus derechos es que se le repare el daño, pues respetando eso, pues no se mete en problemas y lo único que hace es lo que pidió el Ministerio Público respecto de la reparación del daño de la víctima, ¿no? Y pregunta que posiblemente haría, ¿no? Bueno, ¿y si no tiene para pagar el justiciable? O sea, sí, hablamos de 1,000,000, de quién sabe cuántos millones y de pesos, ¿no? Y si no tiene para pagar, ¿qué pasa? ¿Dónde está la justicia para las víctimas? Porque recordemos que precisamente este sistema de justicia pues tiene como una parte importante, ¿sí? Esta reparación del daño. ¿Y cómo se le va a reparar si no tiene dinero? ¿No? Va a decir, no, yo de dónde, ahí déjame 20 años y yo nunca voy a pagar, ¿no? 50 años, 80 años, los que quieras, pero no te voy a pagar la reparación del daño porque no la tengo, ¿no? Entonces, hay varias hipótesis, ¿no? La primera, pues obviamente si él se declara insolvente en el Estado de México, ustedes ayúdenme pues, si están en otros estados, sí, en el Estado de México está la Comisión de Atención a Víctimas del Delito,
y esta comisión pues se encarga precisamente de entrar al estudio de cada caso, ¿no? Y entonces pudiera ser que las víctimas entren en un programa donde el Estado presenta un fondo y pudiera reparárseles el daño o una cantidad de apoyo a las víctimas para que se les repare pues de cierta manera este daño y no se vea trastocado este derecho que tienen de que se les repare el daño, ¿no? De cierta manera. Entonces, por lo que hace a la multa, si les dan, por ejemplo, no los 5,000, pero les dan unos 1,000 días multa o 2,000 días multa y no lo tiene para pagar, pues obviamente eso se sustituye con días de confinamiento, ¿no? En este caso, pues obviamente no va a salir en esos días hasta que pague precisamente esa cantidad convertida en días, ¿no? Del justiciable. Entonces, es así como se hace la audiencia de individualización de sanciones, y también pues obviamente establece situaciones como lo es que se le suspendan sus derechos civiles y políticos, por supuesto que sea la amonestación pública, y en esa amonestación pública pues se le encomienda, como dicen por ahí, a la enmienda, ¿no? Le hacen ahí una audiencia y posteriormente pues ya eso ya no es propio de esta etapa, ¿no? Ahora sí ya es la etapa de ejecución, en donde ya un juez de ejecución se encarga de dar seguimiento a estas audiencias que son condenadas o que son ordenadas por el juez de juicio oral, ¿no? Entonces, grosso modo, es así esta audiencia de individualización de sanciones de manera práctica. Quise decírselos de manera muy práctica porque pues, ya estando luego a veces ahí en la audiencia es un poco más, es un poquito diferente, ¿no? Como está el código, porque presenta más agilidad de cierta manera en las audiencias, ¿no? Es como muy rápido todo y a veces se nos pueden ir algunas cosas, pero grosso modo, entonces en conclusión y recomendaciones, la primera sería desde la etapa intermedia, por supuesto verificar, ¿sí? Mi teoría del caso y hacer ver qué voy a ofrecer para que le reparen el daño a la víctima, si es que soy asesor jurídico, y si es que soy defensor, pues de cierta manera también pues verificar la situación respecto de que si en una posible situación de condena, pues que no sea tan lesivo, ¿no? Para el sujeto. También recomendadísimo, ¿no? O sea, si tú sabes que tu representado ya está, pero ya ahora sí que está ya más no poder, que está ahí testigo presencial y toda la cosa, pues lo mejor a veces es irse al abreviado, aceptar y aceptar esa aplicación, ¿no? de la reducción de 1/3 de la mínima. Pues obviamente si la pena es de 70 años de prisión y que yo ya sé que el parámetro es de 40 a 70 y que le pudieran dar 55 y que sí hay una persona que vio las situaciones o que hay cámaras de videovigilancia o lo que sea donde se ve clarito él, pues lo mejor es precisamente tomar esta salida alterna pues para no afectarlo, ¿no? En este caso pues serían esta reducción. El código no te establece que no se pudiera hacer en delitos que sean graves. En este caso un delito de homicidio es procedente el procedimiento abreviado con su reducción de 1/3 y pudiera quedarse en vez de sus 55, 60, 70 años en unos 26 años, 8 meses, ¿no? Que es la operación aritmética. Pero bueno, en lo sucesivo vamos a tratar de hablar acerca de varias etapas de manera práctica. Quisiera yo hablar, pues ahora sí, hacer estos videos de manera más frecuente, a lo mejor cada jueves tengo pensado hacerlo, estos videos, pues para que ustedes también pues vayan viendo pues, de este lado, ¿no? Cómo se maneja, y ustedes también proporcionen información de cómo se maneja pues allá ustedes, ¿no? ¿Qué les ha dicho? ¿Qué criterios hay? Pues la Ciudad de México tan solo y el Estado de México son completamente diferentes, ¿no? La Ciudad de México aún está la solicitud de orden de aprehensión en presenciales, ¿no? No hay en línea. En el Estado de México pues, están en línea, ¿no? Entonces hay muchas situaciones que todavía pues falta que cambien un poco, ¿sí? Entonces por eso son estas pláticas. Entonces, bueno, ya se nos fueron los 45 minutos. Grosso modo, la audiencia de individualización de sanciones es así: alegatos de apertura, desahogo del órgano de prueba para demostrar ya sea la parte económica. Bueno, aclaro, aparte de esos daño material
y daño moral que están en la ley, pues yo puedo acreditar, por supuesto, la parte psicológica, ¿no? O sea, que ya me dijo que necesito 50 sesiones, pues ahora sí, págamelos, ¿no? O sea, que se le condene, que me los pague, ¿no? Algún día. Entonces también, pues es relevante, no porque tengamos un fallo de condena, pues ya se acabó, sí, tanto como para el Ministerio Público como para el defensor, no, sino sigue la otra, ¿no? Hay que debatirle para que sea lo menos de años, ¿no? Que se le pudiera imponer al justiciable, ¿no? Con estos argumentos. Entonces nos basamos en el Código Nacional, artículo 409 y 410 del Código Nacional, donde vienen establecidos estos parámetros. Pero bueno, entonces yo creo que vamos a dejarle por lo menos aquí en esta pequeña charla, y en una futura ya podemos dar continuidad, por ejemplo, a lo mejor hablar un poquito de procedimiento abreviado, o a lo mejor de por ahí de la etapa intermedia, o algunas estrategias de juicio. Entonces, pues muchas gracias. Recuerden que pueden seguirme también en mi canal de YouTube como Abogado Eric Mejía, también en el Instagram, en el TikTok, por supuesto aquí en el Facebook. Sí, no olviden también pues compartir estos videos para que todos tengan pues posibilidad de cierta manera de obtener conocimientos al respecto de algo, y que también puedan compartirlos. Cuídense mucho, nos vemos la próxima, ahí les estaré avisando por las redes sociales igual el tema, y pues estamos al pendiente. Que tengan una excelente noche ya. Hasta pronto.